Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Que Dios les bendiga. Una vez más, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite dirigirnos a ustedes para compartir este mensaje de la palabra de Dios en este día miércoles. Quiero, hermanos, animarlos a seguir teniendo siempre los cultos familiares en los hogares, estudiando la palabra de Dios, orando al Señor, pero también compartiendo a otros el mensaje del Señor. Yo creo que aprovechemos este tiempo para que las parejas de oración que tenemos estemos en comunicación, orando unos por otros, orando por esas personas que tenemos, que estamos en oración, teniéndolas en oración para poder que vengan a los pies del Señor. Así que les animamos, hermanos, para que mantengamos ese contacto. Yo creo que este es un tiempo especial donde podemos compartir a otros el mensaje del Señor. También, hermanos, quiero decirles, si alguno de ustedes tienen algunas peticiones, sería bueno que las escribieran, si ustedes lo quieren, ¿verdad? Y así podemos estar orando específicamente por esas necesidades que ustedes nos escriben allí en sus comentarios. Alabo al Señor por este tiempo y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Quiero comenzar entonces con una oración. Quiero que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre amado, queremos darte las gracias por la bonita oportunidad que nos permites de poder compartir tu palabra esta noche y traer un tema importante de fortaleza, de ayuda espiritual a todas las personas que oyen y ven este video. Señor, permite que cada familia de nuestra iglesia sea fortalecida, sea suplida sus necesidades, tú puedas guiarles, ayudarles, Señor, en estos momentos de crisis que estamos pasando. Señor, te alabamos porque tú eres fiel en medio de cualquier crisis y tu mano nos seguirá sosteniendo y fortaleciendo esta noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, abran sus Biblias. Hoy quiero esta noche tocar un tema acerca de estad firmes. Vamos a hablar de los hijos de Dios, cuál debe ser nuestra actitud ante una situación difícil como la que estamos viviendo y cualquier otra situación en la vida que nos encontremos. Y para ello vamos a hablar esta noche de un gran personaje en la Biblia que es un patriarca, un hombre fiel a Dios llamado Job. Así que voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 5 del libro de Santiago, versículos del 10 al 11. Santiago, capítulo 5, versículos del 10 al 11. Aquí vemos a Santiago, el medio hermano de Jesús, que nos habla de este personaje Job que queremos compartir en esta noche. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11 dice: Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces vemos, hermanos, acá que Santiago nos hace referencia a este personaje que queremos estudiar hoy, que es este patriarca de Dios llamado Job. Y vean ahí, hermanos, qué interesante que Santiago hace referencia a él como un hombre que tuvo paciencia en medio de la dificultad y en medio del dolor. Así que vamos a introducir nuestro tema con ese pasaje y vamos a hablar un poquito, vamos a hablar acerca de este personaje, de este hombre de Dios, ¿verdad? De este patriarca en la Biblia, y vamos a ver esta noche 3 puntos interesantes que nos van a enseñar muchas cosas importantes acerca de este patriarca llamado Job, ¿verdad? Así que voy a invitarles entonces, vámonos al libro de Job, en el capítulo 1, versículos
del 1 al 5. Job capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y en mi primer punto quiero hablarles acerca de que la primera característica de este personaje. La Biblia dice que Job era un hombre íntegro, un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios. Y ya lo vamos a estudiar aquí. Ese es mi primer punto esta noche para que veamos este personaje importante en la Biblia. Job capítulo 1, dijimos, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Vean qué característica la que Dios, cómo Dios se expresa acerca de este hombre. Y dice, y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Muy bien, hermanos. En este primer punto quiero enfatizar 2 cosas importantes acerca de la vida de Job. En primer lugar, vemos que Dios tiene un alto concepto. Dios tiene un alto concepto de Job y lo describe el versículo 1 como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Creo que esa es una expresión grande de parte de Dios para la vida de este hombre, de este patriarca. Se expresa el Señor y dice que este hombre era un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, perfecto, apartado del mal. Creo que esas son características importantes que nosotros debemos considerarlas en nuestro cristianismo. ¿Cómo nos ve Dios? Qué importante es el concepto que Dios tenga de nosotros. A veces nosotros nos preocupamos por lo que las personas digan de nosotros, pero el concepto que Dios tenga de nosotros es lo más importante y lo que va a valer en esta vida. Entonces, hermanos, vemos, en mi primer punto, vemos que este hombre, Dios lo describe como un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre que amaba a Dios. Y algo que nos llama la atención en este pasaje también es el hecho de saber que Job, como un hombre temeroso de Dios, como un hombre que amaba a Dios, dice la Biblia que él ofrecía sacrificios. Era una costumbre en aquellos tiempos, ofrecía sacrificio, dice, por si sus hijos hubiesen fallado a Dios, por si sus hijos hubiesen pecado contra Dios. Claro, hoy ya no vamos a ofrecer ningún animal, ningún sacrificio por nuestros pecados, porque ya Cristo hizo todo lo que el sacrificio en la cruz del Calvario. Él murió una sola vez por nosotros y el sacrificio fue hecho por el Señor para el perdón de nuestros pecados. Es por eso que Dios nos llama al arrepentimiento, y lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestras faltas y pedir perdón a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que Job ofrecía sacrificio todos los días por sus hijos. Entonces aquí vemos en mi primer punto, hermanos, qué importante que Job tenía el cuidado de sus hijos, de su familia, para que ellos caminaran con Dios.
siempre hemos dicho que la cabeza en el hogar es el hombre. Y Dios ha puesto al hombre como cabeza, no porque el hombre sea mejor que la mujer, sino simple y sencillamente Dios en su soberanía estableció que el hombre fuera la cabeza, porque siempre debe haber una cabeza en cualquier grupo, por muy grande o pequeño que sea. Entonces vemos, hermanos, estamos estudiando este personaje y vemos lo interesante que dos características importantes en este primer punto. Primero, un hombre temeroso de Dios y un hombre cuidadoso de su familia. Vean qué interesante esos dos puntos que señala el Señor Jesucristo en esta primera lectura. Pero ahora vamos a un segundo punto. Y vamos a ver, hermanos, en este segundo punto que el Señor hubo un debate ahí en los cielos. Dice la Biblia que llegaron los ángeles del Señor a darle cuentas al Señor acerca de lo que estaba sucediendo, y también llegó Satanás. Vamos a ver ahí siempre en el capítulo 1, versículos del 6 al 11. Dice la palabra de Dios. Job capítulo 1, versículos del 6 al 11. Dice ahí la palabra de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Vean qué interesante, hermanos, que en los cielos siempre llegan los ángeles a rendir cuentas allá al Señor acerca de cada uno de nosotros. Y versículo 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Muy bien, hermanos. Vemos en mi primer punto que dos cosas interesantes que decíamos. Primero, que Dios tiene un alto concepto de Job y que Job era un hombre cuidadoso de su familia. Pero en este segundo punto vemos también dos cosas interesantes en el pasaje que leímos. Primero vemos, hermanos, que los ángeles, dice la palabra de Dios, hubo un debate ahí en los cielos y llegaron los ángeles del Señor y llegó también con ellos Satanás. Y llegó Satanás para acusar y debatir entre él y Dios acerca de la vida de Job. Y aquí algo interesante en este segundo punto es que Satanás acusa a Dios y le dice de que como Job no va a ser recto, no va a ser íntegro, como Dios no lo va a alabar, si Dios dice lo ha cercado de bendiciones y de prosperidad y de bienes para su vida. Porque Job era un hombre rico, hermanos. Era un hombre muy rico en su tiempo. Se dice que Job era uno de los patriarcas cercanos a Abraham, ¿verdad? Vivió mucho antes que Moisés. Job vivió en una época donde los hombres de la tierra duraban muchísimos años y era un hombre bendecido. Entonces, qué interesante, aquí viene una primera enseñanza en este segundo punto, y es el hecho, hermanos, que cuando nosotros somos temerosos de Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, cuando nosotros caminamos tomados de la mano de Dios, porque siempre hemos dicho que cristianismo es poner mi mano en la mano de Dios para que Él me guíe, para que Él me lleve a través de su palabra. Cuando nosotros somos personas que amamos a Dios y andamos en sus mandamientos, hermanos, Dios pone un cerco de protección en nuestra vida y de bendición.
Hay que quitarnos esa idea de que la suerte existe. La suerte no existe. No existe la suerte. No hay suerte. Lo que hay es una bendición en nuestra vida. Es importante que entendamos, hermanos, también que nosotros, como hijos de Dios, si amamos a Dios, si seguimos a Dios, vamos a estar cercados. El diablo está diciéndole al Señor, claro, y cómo no va a estar bien, Job, cómo no te va a adorar, cómo no va a ser fiel, si lo tienes bendecido, si lo tienes cercado, hermanos. Entonces aquí vemos en mi segundo punto, vemos que Dios, a los que le temen a Él, a los que guardan sus mandamientos, a los que aman a Dios, a los que siguen el camino de Dios, Dios los guarda, los protege, los cerca, y nada de aquellas cosas que pueden dañar nuestra vida, nada va a ser, si Dios no lo permite en nosotros, en la vida de un cristiano. Si Dios no permite las cosas que permite, hermanos, Dios, nosotros vamos a gozar de la protección de Dios. Y ahí entonces, esa es una enseñanza interesante. Mire que el diablo está diciendo, claro, cómo no te va a adorar, ¿verdad? Cómo no te va a ayudar, cómo no va a ser un Dios, cómo no va a ser Job un hombre que te guarde, que te ayude, si lo tienes cercado de grandes bendiciones y de protección en tu vida. Entonces Satanás cuestiona a Dios acerca de Job, ¿verdad? Cuestiona acerca de la vida de Job y le dice que Job, no, claro, como no te va a adorar, pero él le quiere decir, Satanás le hace ver y le dice, prácticamente Job es una persona que no ha sido probada todavía. No ha sido probada, por eso Él te adora, él te exalta. Entonces vemos, hermanos, aquí en este segundo punto, dos cosas interesantes. Primero, que Dios nos guarda y nos protege y nos cerca y nos ayuda. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros somos temerosos, guardamos los mandamientos de Dios, caminamos en obediencia. Cuando nosotros, hermanos, hacemos la voluntad de Dios, Dios va a acercar. Pero también aprendemos en este segundo punto que el diablo estaba acusando a Dios o cuestionando a Dios por la situación de que Job todavía no había sido probado, y era algo que, claro, él se burla de la fidelidad de Job, porque dice, ¿cómo no te va a adorar si él es un hombre que está siendo guardado y protegido por ti? Entonces ahí está la enseñanza para nosotros. Dios guarda y protege a los que le aman, a los que le siguen, a los que tienen temor de Él, a los que guardan sus mandamientos, a los que se someten a la voluntad de Dios. Pero en mi tercer punto, hermanos, ya vimos el primero, vimos cómo Dios tiene un alto concepto de Job, y vemos cómo Dios cómo Job, se preocupaba por el hogar, por sus hijos, por su familia. En el segundo punto vimos cómo el diablo acusa, ataca a Dios y acusa, está acusando a Dios respecto a que Job alaba y glorifica el nombre de Dios, y por eso Dios lo tiene bendecido. Pero veamos entonces, hermanos, que Dios le permitió, y aquí es donde aprendemos nosotros cosas interesantes, porque a veces la gente le echa la culpa a Dios de lo que estamos pasando, ¿verdad? Pero ya dijimos que Dios a veces permite las cosas con un propósito. Y aquí en mi tercer punto vemos que Job, siendo un hombre temeroso de Dios, siendo un hombre fiel a Dios, siendo un hombre, hermanos, que amaba a Dios, Dios le permitió al enemigo que lo probara. Y aquí vienen entonces, en mi tercer punto, los sufrimientos que los justos tienen muchas veces, aun cuando ustedes caminan en el camino de Dios. Veamos aquí en Job, en el capítulo 1, versículos del 12 al 19, los sufrimientos de este varón de Dios. Job capítulo 1, versículos del 12 al 19. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano.
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos. Los sabeos eran un grupo delincuencial, dice, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y dice el versículo 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces vean hermanos, aquí en mi tercer punto vemos los sufrimientos de los justos, de los rectos. Ustedes saben que estamos viviendo un momento difícil. Quizás hay muchos que se estén preguntando en este momento, ¿por qué será que estoy pasando esta situación difícil? Tal vez algunos quizás ya perdieron el empleo, quizás otros han estado con dificultades para pagar algunos compromisos por esta situación. Y quizás usted se esté haciendo la pregunta y diciendo, ¿por qué me pasa esto si yo soy fiel a Dios? ¿Por qué me está pasando esto si nosotros amamos a Dios y andamos en el camino de Dios? ¿Por qué me está sucediendo esto? Saben, mis hermanos, a veces los justos nos toca enfrentar situaciones difíciles, porque ya lo dijimos la otra noche, porque nuestra fe debe ser probada para ver qué clase de cristianos somos. En las pruebas es donde se ve si verdaderamente nosotros estamos amando a Dios o solamente estamos con Dios cuando todo marcha bien, ¿verdad? O solamente estamos con Dios cuando no tenemos ningún problema, ¿verdad? Pero vean lo interesante aquí que ¿cuántos fueron los sufrimientos de Job? Tremendo, mis hermanos. La Biblia narra ahí que Job perdió todo lo que tenía. Perdió todo. Perdió sus bienes materiales. Perdió su ganado. Perdió a sus trabajadores. Dice que un fuego del cielo vino y quemó a todos los pastores, a las ovejas. Hermanos, todo. Y lo más terrible, la noticia más grande, es que no solamente perdió las cosas materiales, también perdió a sus hijos que tenía, sus 10 hijos que tenía. Hermanos, en un solo día, Job experimentó la pérdida de todo, absolutamente todo lo que él tenía. Todo, hermanos. Vean qué tremendo, hermanos, esto que le estaba pasando a Job. Entonces vemos, hermanos, decíamos, ¿por qué permite Dios que sufran los justos? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué nosotros hoy estamos sufriendo, aún los que somos hijos de Dios? Aún los que vamos a la iglesia, los que cantamos al Señor, los que somos fieles a Dios, no solamente con ir a la iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando?
¿Por qué? Mire este ejemplo de Job, cómo el Señor permitió que Job fuese probado, perdiendo todos sus bienes y su familia y sus hijos. Y aún dice la historia, narra la historia del libro de Job, que aún su esposa le reclamó a Dios y le reclamó a él de que por qué él mantendría su integridad aún pasándole las cosas que le estaban sucediendo. Ahora, en este tercer punto, ¿por qué Dios permite los sufrimientos? ¿Por qué, mis hermanos? Dios ha permitido esta prueba, mis hermanos, que estamos viviendo para que salga a la luz, entre algunas cosas, ¿verdad? Para que salga a la luz si en verdad nosotros somos hijos fieles a Él. Para ver cómo está nuestra fidelidad con Dios. Para ver si somos fieles a Dios. Para ver si en verdad somos fieles a Dios. Porque es fiel, ya dijimos, es fiel solo cuando las cosas marchan bien. Es fiel cuando todo está bien en nuestra casa. Eso es bonito, eso es fácil de ser fiel cuando las cosas marchan bien. Pero cuando las cosas marchan mal, ahí es donde nosotros somos probados a ver qué clase de cristianos somos, en qué Dios hemos creído. Si en verdad nosotros, hermanos, hemos depositado nuestra confianza en Dios, entonces Dios permite que aún los justos sufran para ser probados, He tenido la oportunidad de hablar con algunos hermanos y me han dicho, hermanos, cómo nos hace falta ir a la iglesia, ¿verdad? Muchos están deseosos de volver a la iglesia, pero quizás algunos están felices, hermanos, de no estar yendo a la iglesia, quizás, ¿verdad? No estoy diciendo que sepa de alguien, pero quizás algunos dicen, estamos de vacaciones y se han olvidado hasta de Dios. Y quizás algunos hermanos sea el otro lado, que estén renegando por la situación que estamos pasando y diciendo por qué tenemos que pasar estas cosas aún los hijos de Dios. Porque, hermanos, ya dijimos, hemos de ser probados para ver cómo está nuestra fidelidad a Dios. Nuestra fidelidad a Dios. En las pruebas se ve quién está firme en el Señor y quién no está firme. En las pruebas se ve quién en verdad ama a Dios y quién no le ama. En las pruebas se ve, mis hermanos, quién verdaderamente está enamorado del Señor, ama al Señor, cree en Él, y quién verdaderamente solo asiste a una iglesia por un compromiso nada más, pero en verdad no tiene una vida de relación con el Señor. Créanmelo, a mí como pastor me hace mucha falta ir a la iglesia, ir con mi familia, verlos a ustedes, mis hermanos, abrazarlos, darles la mano, reírme con ustedes. Me hacen mucha falta. Pero Dios nos está enseñando a través de estas cosas. Dios nos está enseñando a través de esta situación difícil en nuestra vida para ver si nosotros, hermanos, en verdad estamos siendo fieles a Dios o realmente nuestro cristianismo solo es un cristianismo social, nominal, de relación con la gente, pero no relación con Cristo. Siempre hemos dicho que ser cristiano es relación con Dios, no con la gente. Hay muchas personas que son buenos miembros de iglesia, pero no son buenos cristianos, porque tienen una buena relación a veces de amistad con la gente, pero con Dios no se relacionan con el Señor. Entonces, hermanos, en mi tercer punto estoy viendo los sufrimientos de Job, pero cómo Dios, hermanos, permite esta situación por una situación de probar en la fe del Señor. Pero quiero tocar un cuarto punto. Y vemos en este cuarto punto que Job,
a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de la situación difícil que él le tocó enfrentar, hermanos, él se mantuvo firme en la fe de Dios. Y quiero que veamos aquí en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice la palabra de Dios: entonces Job, después de todas las malas noticias, miren qué interesante. Entonces Job se levantó y rasgó su manto en tristeza, porque de todas esas noticias que Job recibió, la peor fue la de la muerte de sus hijos. Y dice el versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto en señal de luto y de tristeza, y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y mire qué interesante, hermanos. Y dice, y adoró a Dios. En medio de la prueba, qué tremendo, hermanos. Qué tremenda enseñanza tiene este versículo para nosotros. Dice que Job se levantó, se rasgó su manto, rasuró su cabeza, y él, en vez de renegar, en vez de estarle echando la culpa a Dios, en vez de decirle al Señor, ¿por qué, Señor, permites esto?, él le adoró al Señor. Esa es una señal de que Job estaba aprobando con altas calificaciones la prueba que él estaba experimentando. Él adoró a Dios. Yo le hago la pregunta esta noche y siempre les digo, no me contesten. Bueno, hoy no me pueden contestar porque no los tengo enfrente. Pero ¿cuántos de ustedes en estos días, en medio de esta crisis, en medio de tanta mala noticia, en medio de personas que conocemos que están experimentando dolor en este momento, usted ha adorado a Dios? Si usted lo ha hecho, gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted ha exaltado a Dios. Dice la Biblia que Job adoró al Señor. Y el versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Y mire otra vez, sea el nombre de Jehová bendito. En medio de la crisis de perder todos sus bienes materiales, de perder a sus hijos, ¿qué fue lo más duro que experimentó este hombre? Hermanos, él adoró al Señor y dio gracias en medio de la crisis y dijo, sea bendito el nombre de Jehová. Yo no sé cuántos en su oración le han dicho esas palabras al Señor. Sea bendito, Señor, tu nombre en medio de esta crisis. Eso se llama firmeza, hermanos. Se llama firmeza. Y eso es lo que Dios nos está llamando esta noche, a estar firmes en la fe y en las promesas de Dios para nuestras vidas. Dios nos llama a estar firmes en nuestro cristianismo. Después de que pase esta crisis, vamos a ver cuántos en verdad se mantuvieron firmes. Vamos a ver cuántos, algunos han dicho, todos van a querer estar en la iglesia, todo el mundo va a querer estar en la iglesia. Hermanos, después de esta crisis se va a ver si es cierto eso. A ver si en verdad, porque ya les dije, muchos están felices en sus casas quizás. Pero Dios, hermanos, nos da este gran ejemplo de este hombre que pasando momentos difíciles, él adoró al Señor y él dijo, sea bendito el nombre de Jehová. Y el versículo 22 dice, y en todo esto
no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir con eso la palabra de Dios? Que Job no le echó la culpa a Dios como muchos que hoy están atacando a Dios, atacando a los hijos de Dios. Él no culpó a Dios, dice el versículo 22, y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En este cuarto punto vemos que Job, hermanos, fue aprobado en esta prueba difícil que estaba pasando. Job fue aprobado, se mantuvo fiel, se mantuvo firme, no fluctuó en su fe. Él le creyó a Dios. Él se mantuvo fiel a Dios. ¿Cuántos necesitamos, hermanos, en este tiempo y en todos los tiempos de nuestro cristianismo? Gente que en verdad ame a Dios y se mantenga fiel a Dios aún en las pruebas y en las dificultades. Si a veces, hermanos, nosotros a la iglesia ya no queremos ir porque alguien no nos miró bien, que no nos saludó. A veces, hermanos, no queremos ir a la iglesia porque de repente alguna persona no nos trató bien. El pastor fue injusto conmigo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de nosotros estamos así delante de Dios? Pero Job, pasando pruebas difíciles, él se mantuvo firme delante de Dios. Por eso mi tema esta noche es estar firmes. Porque Dios nos está probando a la iglesia, lo dijimos el otro día, está probando a este mundo. Y está probando a los hijos de Dios para ver si nuestra fe se mantiene o somos nosotros de esos cristianos que solo cuando las cosas van bien, entonces estamos con Dios. Pero si las cosas no van bien, ya nos movemos hasta de iglesia, porque no queremos someternos a la voluntad de Dios. Imagínense qué cristiano era este Job. Job nunca le echó la culpa a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces a veces nosotros llegamos a la iglesia para ver solo lo malo? Un predicador decía que cuando usted llega a la iglesia para ver solo lo malo, es que el que anda mal es usted. Porque en verdad su cristianismo es tan pobre que las cosas pequeñas lo debilitan a usted en la fe de Dios. Lo debilitan las cosas pequeñas. Y a usted experimentara todo esto, hermanos, que pasó Job, ¿cuál sería su reacción? Así que, hermanos, somos llamados a estar firmes. Como dice ese himno que cantamos los bautistas, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Él nos está viendo, hermanos. Y Él está viendo cuáles son nuestras actitudes en este momento de crisis. Pero usted esta noche ha aprendido en la vida de Job que Job le adoró al Señor, reconoció la grandeza de Dios y Job, dice la Biblia, no le echó la culpa a Dios, sino que simple y sencillamente aceptó la prueba difícil que estaba pasando. Así que, mis hermanos, esta noche ese es el llamado de Dios, a estar firmes, caminando con Dios. Ya llegará un tiempo que volvamos otra vez a la iglesia, pero mientras tanto, el llamado de Dios es a mantenernos firmes, sin desmayar, sin desanimarnos. A pesar de lo que estemos pasando, a pesar de las dificultades que tengamos, mantengámonos firmes. Y entonces seremos aprobados delante de Dios. Seremos aprobados. Porque les dije que esta prueba difícil nos está pasando la factura para ver quiénes somos en verdad.
y para ver si en verdad nosotros amamos al Señor o solamente lo amamos de labios, como el mismo Señor se quejó de su pueblo en un momento dado. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé las fuerzas. Si usted se siente débil, pídale a Dios que le dé fuerzas. Si usted siente que no sabe qué hacer, pídale a Dios, acérquese a Dios. Esta es la oportunidad. Si usted es una de las personas que nos está escuchando, que está pasando un momento difícil, quizás tiene un familiar con esta enfermedad, o quizás usted sea una persona que nos está viendo y quizás usted sea una persona que tiene esta enfermedad del coronavirus y está angustiado en este momento, acérquese a Dios, pídale a Dios perdón en primer lugar por sus pecados y pídale al Señor que Él sea su Salvador y su Señor en su vida y recíbalo en su corazón. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él lo va a sanar, le va a liberar de la angustia y usted va a ser un hombre aprobado, una mujer aprobada delante de Dios. Y hermanos, tenemos que seguir adelante, ni un paso atrás, con Cristo marchando adelante, sin desmayar, porque Él es bueno, Él es fiel y Él nos va a ayudar en los momentos difíciles. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Padre amado, te damos gracias por esta palabra que hemos compartido esta noche con mis hermanos y mis hermanas. Señor, oramos en este momento por todos los hermanos de nuestra iglesia, por todos aquellos que están pasando situaciones difíciles, no solamente por esta pandemia, sino por cualquier otra razón que sea. Bendíceles, Señor, fortaléceles, provéeles. Señor, que ellos puedan hacer lo que hizo Job, que adoró a Dios aún en medio de la tristeza, que bendijo el nombre de Dios y que no le echó la culpa a Dios, sino que aceptó la prueba con valentía, confiando en las promesas de Dios. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos. Todos aquellos que estén pasando cualquier situación difícil, cualquier circunstancia difícil en sus vidas, ayúdales en este momento y guárdales de todo peligro. Ya vimos en tu palabra que el diablo estaba cuestionando a Dios acerca de cómo Dios había protegido y cercado la vida de Job, porque Job era un hombre temeroso de él. Señor, que tú cerques la vida de mis hermanos y mis hermanas y los proteja. La vida de mi familia, Señor, y los guarde y los proteja de todo peligro, Señor. Gracias te damos esta noche. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias una vez más. Les seguimos animando para que el próximo domingo a las 7 de la noche siempre estemos pendientes para escuchar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, como dije al principio, si usted tiene algunas peticiones de oración, escríbalas ahí, hermano. Si usted considera que las puede hacer públicos, hágalo. Y si no, pues nosotros entendemos y siempre estaremos orando por usted. Pero sí, los animamos a estar pendientes, hermanos, siempre de las transmisiones. Y gracias por todos los que han escrito, los que están pendientes. Y oremos, sigamos orando, que Dios está con nosotros siempre. Y hermanos, que Dios les bendiga y adelante en Cristo Jesús. Aún sin comprender, en ti confío, en ti confío. Aún sin ver, aún sin comprender, en ti confío.
permanece, firme gracia que sostiene, guíame. Firme amor que no abandona, firme gracia que perdona, guíame. En la tempestad y en la oscuridad, tú no me dejas, tú no me dejas. Larga noches, pero ha de amanecer, tu luz ya viene, tu luz ya viene. Firme amor que permanece, firme gracia que sostiene, guíame. Firme amor que no abandona, firme gracia que perdona, guíame. Firme amor que permanece, firme gracia que sostiene, guíame. Firme amor que no abandona, firme gracia que perdona, guíame. Tú eres fiel, me guiarás, me sostendrás. 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 Amanecerá, el cielo se abrirá, te podré mirar.